Diputación Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Los que suscriben: diputada Mayca Ortega Idruz, Horacio Trejo Vadillo y Daniel Andrade Zurituza, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 25, fracción cuarta, 132, 133, fracción primera, 134, 135, 136 y 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos permitimos presentar a su consideración de esta soberanía la presente propuesta de acuerdo económico, con base en los siguientes antecedentes. Primero, nuestras niñas, niños y adolescentes son el futuro del desarrollo y crecimiento de nuestro país, la transmisión de la cultura, el fortalecimiento de nuestra identidad y la subsistencia de nuestro México. Por ello, como nuestro legado más valioso, requieren la protección integral de sus derechos, más aún cuando son víctimas de un delito. Segundo, en 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra, siendo el instrumento que después de la Primera Guerra Mundial marcó el reconocimiento de la existencia de derechos específicos de los niños y niñas para su responsabilidad de los adultos hacia ellos, proclamando que la humanidad debe a la niñez lo mejor que ésta puede dar. Tercero, fundada la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial en 1948 a nivel internacional y a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, párrafo segundo, se reconoció que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Sin embargo, fue hasta 1959 que la Asamblea General de las Naciones Unidas, considerando que la niñez, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y de cuidados especiales, incluso la debida protección legal, aprobó la Declaración de los Derechos de la Niñez proclamada a fin de que ésta pueda tener una infancia feliz y gozar en su propio bien y en bien de la sociedad los derechos, las libertades que en ella se enuncien, e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente para que las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole. Señalando en su principio octavo que la niñez debe, ante toda circunstancia, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro, principio que fue consolidado hasta 1989 en la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Cuarto, la Convención sobre los Derechos de la Niñez constituye el primer tratado internacional de derechos humanos que establece normas universales relativas a la infancia y además considera los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. Para tal efecto, en su artículo tercero, señala que todas las medidas concernientes a la niñez que tomen las instituciones públicas o privadas de carácter social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se considere primordial que se atenderá en primera instancia el interés de la niñez. Los estados se comprometen a asegurar a la niñez hacia su protección, a el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Proclamado en su artículo 20 que los estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas apropiadas para proteger a la niñez contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño o la niña se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria a la niñez y a quienes cuidan de ellos, así como otras formas de prevención y para la identificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos hacia la niñez y según corresponda la intervención judicial. Quinto, en este contexto, en nuestro país, el 7 de abril del año 2000,
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elevándose a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas para su desarrollo integral, en respeto a su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos, siendo el sustento para la expedición en el mismo año de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, promulgándose el 12 de octubre del 2011 la reforma constitucional que reconoce el interés superior de la niñez como el principio rector del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, y fue el 4 de diciembre del 2014 dentro de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sexto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 17, reconoce que las niñas y niños adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia con la oportunidad necesaria, señalando en su numeral 18 que todas las medidas concernientes hacia los niños, niñas y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales y órganos legislativos se tomará en cuenta como consideración primordial el interés superior de la niñez. A efecto de lo anterior y para garantizar la debida protección de las niñas y niños víctimas de un delito, en su correlativo artículo 50 establece la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales para que en el ámbito de sus respectivas competencias establezcan las medidas para que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de víctimas de delitos, violaciones a sus derechos, o en su caso sujetos de violencia sexual y familiar, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. En su numeral 86, los obliga a garantizar que en los procedimientos jurisdiccionales que estén relacionados niñas, niños o adolescentes con probables víctimas de delito, tengan acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y la necesaria atendiendo las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos. Séptimo, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en su artículo 5, párrafo 5 y 6, consagra el principio de interés superior de la niñez, la obligación del Estado en el diseño de políticas públicas dirigidas a este sector vulnerable, la protección de sus derechos humanos, su desarrollo integral y el respeto a su dignidad, protegiéndose a los menores víctimas de un delito a través de la incorporación de las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, de los Niños y Adolescentes en la Ley de los Derechos de las Niñas, de los Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, particularmente con los principios y obligaciones del Estado establecidas en la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 10 de noviembre de 2014. Octavo, la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo establece de manera enunciativa los derechos de las víctimas de un delito, dando prioridad a la prestación de medidas de protección cuando pertenecen a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, particularmente tratándose de mujeres y menores de edad. No obstante, no es ajeno escuchar, y hasta en este Congreso se ha hecho sentir, la falta de cumplimiento por parte de los agentes del Ministerio Público de dar un trato digno, comprensivo y respetuoso a los menores y mujeres víctimas de un delito. Sin embargo, confiamos en que los agentes del Ministerio Público cumplan estrictamente con sus obligaciones y en el marco de la ley, desde el primer momento en que tengan contacto, brinden protección y se salvaguarde la integridad de los menores, disponiendo las medidas necesarias para recibir atención inmediata, canalizándolos a centros especializados de atención integral para su tratamiento y su total restablecimiento físico, psicológico y emocional. Noveno, en este sentido,
Considerando que el artículo 68 de la Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo establece el derecho de las víctimas de un delito de contar con asesores victimológicos que les presten atención especializada en forma directa y personalizada. Hoy proponemos se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo a efecto de que disponga las medidas administrativas necesarias con la finalidad de que en las carpetas de investigación seguidas con motivo de la probable comisión de un delito, particularmente en agravios de menores de edad, se asegure y cuenten con la atención integral para su tratamiento y además se establezca una estrategia para difundir por los medios impresos y publicitarios suficientes los derechos de las víctimas en todo el territorio estatal y permita a las mismas y a las organizaciones, y sobre todo a la población en general, el conocimiento de los derechos que se tiene obligación de garantizar. Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 25, fracción cuarta, 132, 133, fracción primera, 134, 135, 136 y 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos permitimos presentar a su consideración del Pleno de esta soberanía la presente propuesta de acuerdo económico. Primero, los diputados integrantes de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo exhortamos al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo a efecto de que disponga las medidas administrativas necesarias que garanticen que en las carpetas de investigación seguidas con motivo de la probable comisión de un delito, particularmente en agravio de menores de edad, se asegure cuenten con un asesor victimológico y reciba atención integral inmediata para su tratamiento y su total restablecimiento físico, psicológico y emocional, estableciendo además de manera inmediata una estrategia para difundir por los medios impresos y publicitarios suficientes los derechos de las víctimas en todo el territorio estatal, que permita a las mismas, a las organizaciones y a la población en general, el conocimiento de los derechos que tiene la obligación de garantizar. Segundo, a efecto de lo anterior, pide ese oficio al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, anexando copia del presente acuerdo para los efectos precisados. Atentamente, diputada Maica Ortega Aguiluz, diputado Horacio Trejo Vadillo, diputado Daniel Andrade Zurutuza. Es cuarto. Gracias, diputado Andrade Zurutuza.